pasar ese beneficio que genera el negocio, porque el banco cero es la economía. Pero como... Bueno, no hay, te voy a ser sincero, no hay ninguna relación, o sea, no te puedo decir que la recuperación del activo debe ser por lo menos el 20% o máximo el 20% de lo que genera el negocio, por eso es lo que se recupera. Tal vez se podría establecer como política, yo no digo que no, se podría establecer como una política en la empresa que... Ahora, estos son casos especiales donde yo puedo recuperar bastante dinero de un activo. Normalmente el activo muere con el proyecto y lo que recupero realmente no es mucho, ¿no es cierto? Este es un caso especial, pero en todos los casos hay que revisar eso y hay que ver que el activo pues, no esté sobrevalorándose en el momento de la venta. Porque sobrevaloro y estaría pasando un proyecto que vale simplemente por la venta del activo al final. Porque le quito eso y esto se vuelve negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Mucho cuidado con eso que hay que tener. En sí, todo el proyecto está amarrado a esto de acá, que son los datos. Cuando sale negativo, la primera idea, vamos a mover esto un poquito, ¿no? Para que esto salga positivo. Pero un proyecto real, o sea, que el análisis no es real, si yo estoy haciendo mi negocio, ponerle cero y me sale positivo, quiere decir que tengo un indicador. O sea, si mi valor rescate es cero y hago ese cálculo y me sale claro. Es un buen proyecto. Estás haciendo un análisis ácido del asunto, pero está bien como punto de partida. Sí. Ya está significando. Así no recupere nada, el proyecto ya es bueno. Sí. Sí. Eso es bueno. Entonces tengan muchísimo cuidado con esos valores de rescate, porque pueden estar sobrevalorando lo que es un proyecto, el valor de un proyecto. Sí. Pues, si una empresa construye un proyecto o elabora un proyecto, según este análisis, terminó el proyecto, el equipo puede servir para otro. Para otro proyecto. ¿Qué valor de rescate le pone? ¿Cero? ¿O sí igual le considera? No, el valor de rescate es el valor del proyecto si lo voy a seguir utilizando. Para otros proyectos que está fuera de este de aquí. ¿No? Sí, yo lo que debería considerar para este proyecto es su valor de rescate. Así lo voy a utilizar luego para otro. Un costo interno en realidad. Sí, porque realmente el otro proyecto se va a beneficiar. O sea, sí lo tengo, es un beneficio que va a obtener. Por ejemplo, es un ejemplo clásico, no sé si lo vimos, vamos a ver. Para hacer un proyecto tengo que comprar un terreno. Ya lo compré. Termina el proyecto. Listo. No voy a vender mi terreno. No estoy proyectando eso. Pero ya pues terminó, desarmé todo. ¿Y el terreno está ahí o no? El terreno tiene un valor. Y ese valor de terreno ha surgido del mismo proyecto. O sea, el terreno es un producto del proyecto. Y ese terreno se puede vender. O no, o subutilizarlo, pero lo que quiera, pero ya existe el terreno. Entonces no puedo decir que no pongo valor de rescate del terreno. Sí, tengo que ponerlo como rescate del terreno, porque es parte del beneficio que me ha generado el proyecto. ¿Sí? Pero el otro proyecto no lo recibe como construido. Ahí viene el otro tema. Ya tenemos acá, ¿qué pasa con el otro proyecto? El otro proyecto lo recibe como construido. Sí. ¿Y por qué? Bueno, porque no puedo ser doble, ¿no? O sea, si ya el proyecto anterior ya lo recibió como beneficio, este ya no lo vuelve a recibir como beneficio ni como costo. Ya es costo hundido para este segundo proyecto. Pero mi duda es como no hay un dinero que va a entrar no, en la venta, porque realmente es un recurso interno de la empresa. Entonces, no es un dinero saliente ni entrante. Así es. Ese es un buen punto. Por eso hacía nuevamente el comparativo con, tengo un proyecto que recoge la compra de un terreno. Al final el terreno me va a quedar. No lo voy a vender, pero me va a quedar. Entonces, pero como no lo vendo, no hay flujo. Y digo, no, pues entonces no es parte del proyecto. Pero no es así. En la realidad, el terreno ha sido fruto del proyecto y es parte de los beneficios. Que lo venda al final o no lo venda no significa que no exista. ¿Sí? Entonces yo sí debo considerarlo porque es un beneficio el proyecto. ¿Sí? Claro, es muy bueno el punto de que no va a haber flujo de dinero, ¿sí? Porque no lo pienso vender, pero está ahí, es real y podría venderlo en todo caso. Entonces, eso sí es importante y hay que asumirlo como parte del beneficio del proyecto. ¿Sí? Estas son las cosas que sí es bueno discutirlas porque, claro, eso está medio que, como les decía, eso no está en los libros escritos. Eso lo tenemos que aquí discutir, aquí llegar a entendernos
Y obviamente yo no le estoy diciendo que yo tengo la verdad. Simplemente lo que vamos a ver es que en la discusión escogeremos lo que es más adecuado según el criterio que establezcamos. Cuando se evalúan proyectos, o sea, en el mercado, ¿no? Hay políticas que dicen por tipo de industria, valor al capital, o sea, ¿cómo hacen? Ya, ¿cómo se hace en la vida real con los tipos de rescate? Si yo compro una maquinaria, debo pedirle al proveedor, de acuerdo a un tipo de uso, cuánto más o menos podré vender esta máquina en 5 años. Y como el proveedor te dice, bueno, a veces depende porque no le compro directamente a la fábrica, hay un intermediario. Ese intermediario a veces hasta te compra la máquina. O sea, parte de sus negocios es comprar máquinas antiguas y recolocarlas en el mercado. Entonces él sabe a cuánto se puede vender la máquina. Ellos sí ya... es igual que preguntarle, ¿en cuánto puedo vender mi carro de acá a 5 años? ¿Quién me puede dar ese dato? El tipo que está compra y vende, compra y vende, compra y vende. Voy donde y a ver, ¿cuánto me puede cotizar mi carro de acá a 5 años? Eso más o menos la depreciación, y más o menos el uso, eso en el mercado, más... te da el dato. Y obviamente ese dato es mucho más cercano a lo que tú puedas calcular, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de casos de venta de máquinas, hay que ir al especialista, ¿no? Tal vez sea el intermediario, porque él sabe de todas maneras en dónde, cómo, cuánto se colocan estas máquinas, ¿no? Y al final es más, te va a decir, llámame y yo te la compro, porque eso sucede. Listo, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el efecto en el proyecto si cambiamos el periodo de pagos? Y acuérdense que el periodo de pagos estaba en 30 días. Claro, pero no ¿Qué pasa? No se el ciclo de la segunda. ¿Cuál es la segunda? Dice, ¿cómo fue la decisión del proyecto en el precio? O sea, cambiar el precio para que... Pero cambiamos el precio y yo le dije, ¿qué pasa si fuera 150.000 y se volvía positivo? Es más, se ha quedado así. Claro. Hay que retornar. Estaba pensando en la parte derecha que habla del valor rescate, llegar a un objetivo de... Bueno, el análisis va más allá de simplemente de, a ver, ¿cuánto debemos vender para que sea cero? También ya eso lo podríamos hacer. Bueno, el análisis, lo que está tratando de, la idea de la pregunta es, ¿realmente el negocio está valiendo por el negocio o por la venta final del activo, no? Hay que tener mucho, lo que nos lleva a eso es la pregunta, hay que tener mucho cuidado con esos valores de rescate, ¿no? Claro. O sea, no pueden ser la razón del proyecto el valor de rescate. No hago negocios para terminar vendiendo Y que el los objetivo activos. es cuánto, o sea, si es 100.000, ¿no? ¿Cuánto Si era ¿qué pasa en el escenario si quiero vender 80.000? ¿Cómo cambia la celda de la derecha del valor? No, hay una que viene más abajo que vamos a hacer algo así. Pero ahora, siguiendo la pregunta siguiente, la siguiente pregunta es, ¿cómo influye en nuestra decisión sobre el proyecto el precio? ¿Cuál es el efecto en el proyecto de un periodo de pago de 90 días? En el proyecto nosotros estamos trabajando a 30 días de periodo de pago a proveedores. Profesor, hay que poner a 100.000 nuevamente el... Sí, para que todos tengan el dato, ¿no? Sí, tiene razón, gracias. Ya tenemos esos 100.000, ¿verdad? Y nosotros estamos manejando pago a proveedores a 30 días y si nosotros subimos a 90 días, que no lo hagan, pero si yo les digo, si subimos a 90 días, ¿qué va a pasar? ¿Va a mejorar o va a empeorar? Va a mejorar. Va a mejorar. No financia proveedor. ¿Por qué? No financia proveedor. Porque ahora me estoy financiando con proveedores. El financiamiento con proveedores va a hacer que mi capital de trabajo disminuya. Como el capital de trabajo requerido va a disminuir, mi flujo va a disminuir. Al disminuir mi flujo y traerlo a valor presente, obviamente el BAN debe subir. A ver, pongan 90, debe salir todo eso que les dije. Y el BAN ahora es positivo, ¿no? Ya pasó de... Entonces habría que revisar si es posible, por ejemplo en este proyecto, es extender el periodo de pago a proveedores, si es posible, les digo, si hay el poder de negociación. Claro, si no hay demasiado riesgo. Así es, porque debemos entender que esto es
parte de una política. Esta es la política de manejo de capital de trabajo en la empresa. Gloria seguirá cobrando. ¿Ah? Sí, ahora, vamos a ver. La inversión al cliente. En teoría pura, ¿en cuánto tiempo deberíamos cobrar a los clientes? Cobrar en 60 días. En 60, bueno, ahí dice 60, ¿no? Pero digamos, en teoría, ¿cuál es lo mejor? 30. No, lo mejor es cero, al contado. O sea, yo quisiera cobrar al contado. Eso es lo mejor. Y si me pueden pagar por adelantado, mejor, que bueno ya. Debe de ser al contado. Eso deberíamos tender a hacer al contado. Pero ¿por qué hay 60 o 30 o lo que fuera en la vida real? ¿Por qué? Hay competencia. Por eso. O sea, si queremos saber, y si les hiciera la pregunta, ¿por quién en la empresa define la política de cuentas por cobrar? O sea, cuánto de crédito le damos a nuestros clientes, a qué plazos pagan nuestros clientes. Pues sería, de repente me recuerdan el gerente financiero, el gerente de marketing. Bueno, todo eso es mentira, porque quien define la política de cobranza es el mercado. Si todos están vendiendo a 30 días, ¿yo a cuánto voy a vender? 30. O sea, no, así, si vendo a 15, pues nadie me va a comprar, salvo que tenga un producto diferente. Pero si estoy vendiendo casi lo mismo. Ahora que no sé qué va a hacer. ¿Gloria? Gloria cobrar contado. Gloria está en un periodo un poco complicado, pero bueno, ya pasará. Ya pasará. No hay tampoco mucha competencia, o sea, ahí hay que entender eso. Si Gloria tuviera una competencia muy fuerte dentro del mercado, yo les diría, sí, saben que Gloria... Y Gloria está pasando por un problema muy complicado porque está muy endeudada. O sea, tiene flujos futuros ya comprometidos. Sus compras, sobre todo en estas compras de las azucareras, tiene bonos que tiene que cumplir. Ya la calificación la habían observado y bajado su calificación. Y entonces con esto, sus flujos futuros han sido pues menguados porque no va a poder vender pura vida comenzando. Y entonces ahora sí entra en un proceso complicado financieramente hablando la empresa. Bueno, pero esperemos que no pase nada. Estos tipos trabajan sábados, ¿sabían? Sí, Gloria trabaja sábado. O sea, los empleados trabajan sábado. Desde el gerente hasta el de la puerta. Todos es política de empresa. No. Es una política de empresa trabajar los sábados. El gerente tiene que ir y sentarse y leer el periódico, supongo, hasta mediodía. Sí. Que los viejitos de esos Rodríguez Banda, pues Rodríguez. Nacieron y vivieron y construyeron su imperio en un momento pues que trabajaba así. Honestamente, bien el negocio, pero a nivel de procesos son un desastre. Es que se han quedado, pues, en la historia se están quedando, ¿no? Entonces esa empresa tiene que entrar en un proceso... Gasta mucho en tonterías. Bueno, en fin, pero tienen que tener un proceso de reinversión. El producto es bueno, el mercado lo tienen prácticamente... es para ellos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando ya llegan un momento en que ya todo es de ellos, el flujo viene suave, ya no hay que pensar mucho, pues, sigamos trabajando como estemos, no hay que pensar mucho. Eso es lo que está sucediendo con Gloria. Pero en algún momento ya este es el primer golpecito de aviso. Ok, bueno, regresemos aquí. Aquí estamos. La pregunta de... Bajar los días de... Subimos a 90 días. Subimos a 90 días y ¿qué sucedió? Pues positivo. Justo estamos hablando. La política de cobranza la determina el mercado, es lo que estábamos conversando. La política de inventarios la determina, la naturaleza del negocio. Hay negocios que hay que tener inventarios, o sea, no puedo tener un inventario. Por ejemplo, si tengo un negocio industrial, el cual la materia prima, el insumo principal es importado, pues pensar en just in time, pues o sea, tengo que tenerlo, o sea, no hay forma. Entonces, la política de inventario la dará la naturaleza del negocio, como esté compuesto el negocio, y bueno, claro, yo puedo hacer algunos movimientos, debería tener cada vez menos, eso sí, debería trabajar en eso. Y proveedores, eso va a depender de la fuerza de negociación que tenga con mi proveedor. Si yo soy grande y el proveedor es chiquito, pues te pago los 180 días. Si el proveedor es muy grande y yo soy chiquito, pues al contrario,
Eso va a funcionar así. Entonces, esta política